En todo el mundo existen casas envueltas en misterios de horrores y apariciones. ¿Crees que serías capaz de explorar una casa llena de historias de misterios y eventos paranormales? Imagina adentrarte en la oscuridad de la noche en un lugar así y encontrarte con algo que te pondría los pelos de punta. Pues bien, eso fue justo lo que le pasó al equipo de investigación paranormal de Maya, cuando se atrevieron a adentrarse en una casa embrujada. Acompáñanos a escuchar su historia. Soy Maya, líder de un equipo de investigadores paranormales. Durante años, nos hemos dedicado a desentrañar los misterios del mundo oculto, buscando respuestas donde otros solo encuentran miedo. Hace algunos años, nos contrataron para hacer una investigación de una casa embrujada muy famosa en mi país. Esta investigación sería para una agencia de televisión. Querían rodar algunas escenas en este lugar, pero primero querían que nosotros investigáramos y lleváramos un buen material para comenzar. La casa embrujada representaba nuestro próximo desafío y estábamos decididos a enfrentarlo con valentía y determinación. Mi equipo, Carlos, el técnico de equipos, siempre listo para capturar cualquier actividad paranormal en video. Valentina, la experta en fenómenos electromagnéticos, capaz de detectar incluso la más mínima fluctuación en el campo energético. Y Alex, el escéptico del grupo, cuya mente analítica y racionalidad eran un contrapunto necesario en nuestras investigaciones. Viajamos hasta el pequeño pueblo en el que se encontraba la casa. El viento frío soplaba entre los árboles mientras nos íbamos acercando a la casa. Aunque había escuchado muchas historias sobre este lugar a lo largo de los años, nada me había preparado para la sensación que tuve al verla en persona. La casa se veía muy antigua, grande, imponente. Tenía una arquitectura encantadora. Estaba ubicada en un sector muy solo y se encontraba lejos de otras casas. Por fuera parecía un palacio abandonado, pero reflejaba oscuridad y misterio. Las sombras se movían en las ventanas vacías, como si fueran fantasmas espiándonos desde la oscuridad. Con linternas en mano, entramos en la casa, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado a nuestro alrededor. Una vez adentro, Carlos ajustaba las cámaras de video. Valentina revisaba sus dispositivos de detección. Alex escudriñaba cada rincón con una mirada escéptica, y yo sencillamente estaba fascinada de este lugar. Sabía que allí iba a encontrar una gran historia. Mientras recorríamos la casa, pensaba en mi conexión con lo paranormal. Desde que era niña, siempre me atrajo lo desconocido, lo misterioso. Esa fascinación me llevó a estudiar y dedicar mi vida a entenderlo. Aunque incluso con toda mi experiencia, no pude evitar sentir un escalofrío al estar en esta casa. Las habitaciones estaban llenas de un silencio espeluznante, solo interrumpido por el suave zumbido de nuestros dispositivos. Cada sombra parecía moverse por sí sola. Cada crujido sonaba como un eco del pasado. Aún así, estábamos decididos a enfrentar nuestros miedos y seguir adelante con la investigación. Nos detuvimos para arreglar nuestro equipo y hablar de lo que íbamos a hacer en una de las salas principales. Carlos puso las cámaras en lugares estratégicos, mientras Valentina
ajustaba sus detectores de campo electromagnético. Alex, por su parte, miraba la habitación con cuidado, como si esperara que algo apareciera de la oscuridad en cualquier momento. Con todo listo, empezamos nuestra primera sesión de investigación. Estábamos muy atentos, listos para notar cualquier cosa extraña. Pasamos horas explorando cada rincón de la casa, escuchando cada sonido, viendo cada sombra, en busca de pistas que nos ayudaran a entender qué pasaba en la casa. De repente, escuchamos un ruido que nos hizo parar en seco. Un crujido vino de una habitación cercana, seguido de un susurro apenas perceptible. Nos miramos unos a otros, con la tensión en el aire. Nos acercamos a la puerta entreabierta con precaución, sin tener idea de qué nos esperaba al otro lado. El suspenso nos invadió mientras abríamos la puerta lentamente, revelando lo que parecía ser una habitación vacía. Pero algo cambió en el aire. Una sensación de presencia nos rodeaba, como si estuviéramos siendo observados por algo invisible. Con el corazón latiendo fuerte, entramos en la habitación, preparados para enfrentar lo que fuera que nos esperara. Había muebles polvorientos, suciedad y soledad, pero seguíamos sintiendo esa sensación de intranquilidad. Así comenzó nuestra primera noche de investigación, sumergiéndonos en el mundo oscuro y misterioso de la casa, sin tener idea de qué terrores nos aguardaban en las sombras. La mansión daba una impresión de estar viva mientras nos adentrábamos más en ella. Cada paso resonaba en el suelo de madera vieja, y los susurros del viento se mezclaban con los murmullos que parecían surgir de las paredes mismas. Mi equipo y yo nos movíamos con precaución, alerta ante cualquier señal de actividad sobrenatural. Carlos seguía grabando con las cámaras, capturando cada rincón oscuro, mientras Valentina y Alex revisaban sus equipos en busca de cualquier cosa extraña en el campo electromagnético. En una habitación polvorienta, nos detuvimos al sentir un frío inexplicable. Las temperaturas parecían caer repentinamente, envolviéndonos en un aire helado que nos calaba hasta los huesos. Era como si estuviéramos rodeados por la presencia de entidades invisibles, observándonos en silencio desde las sombras. Entonces, oímos como un susurro tan suave que casi se confundía con el viento. Mis oídos se pusieron alerta, intentando descifrar las palabras ocultas en ese murmullo etéreo. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero solo pude escuchar el eco de mi propia voz como respuesta. Continuamos avanzando, sumergiéndonos cada vez más en la oscuridad de la casa. Las sombras se retorcían en las paredes, parecían espíritus inquietos que buscaban escapar de su prisión eterna. El ambiente se volvía más pesado con cada paso, como si estuviéramos cruzando un umbral entre dos mundos. En una sala abandonada, nos detuvimos al sentir una presencia tangible en el aire. Una energía extraña nos hacía sentir como si estuviéramos siendo juzgados por invadir y perturbar ese lugar. Mis manos temblaban mientras ajustaba mi linterna, tratando de iluminar las sombras que nos rodeaban. De repente, un destello de luz captó toda mi atención. Me volví hacia la dirección de donde provenía, solo para encontrarme con lo que parecía ser una figura fantasmal
parpadeando al borde de mi visión. Fue tan rápido que no pude tener la certeza de lo que era. Mis amigos también la vieron. Con sus caras pálidas y sus ojos llenos de sorpresa, la figura desapareció en la oscuridad antes de que pudiéramos acercarnos lo suficiente para investigar más, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Quién era eso y qué quería de nosotros? La incertidumbre y el miedo se apoderaron de nosotros mientras continuábamos explorando la casa, completamente llenos de intriga y de temor al mismo tiempo. Después de una noche llena de experiencias sobrenaturales en la casa, mi equipo y yo estábamos ansiosos por desentrañar los misterios que rodeaban ese lugar. En esta fase de nuestra investigación, queríamos explorar todos los rincones de la mansión, con la esperanza de encontrar pistas que nos ayudaran a entender por qué estaba tan llena de actividad paranormal. El comienzo de la noche estuvo sin muchas novedades. Solamente se sentía una calma tensa que nos hacía estar alerta a cualquier indicio de actividad paranormal. En una de las habitaciones más grandes de la casa, encontramos unos archivos antiguos y documentos llenos de polvo. Descubrimos que la mansión había sido construida en el siglo XIX por una familia adinerada, cuyo pasado estaba lleno de rumores y tragedias. Una de las revelaciones más impactantes fue el hallazgo de unas notas escritas por la matriarca de la familia, Isabel. Relataba eventos extraños que habían ocurrido en la casa, incluyendo avistamientos de fenómenos inexplicables. Mientras leíamos la nota, comenzamos a entender la verdadera magnitud de los horrores que habían ocurrido en la casa a lo largo de los años. Encontramos referencias a un incidente particularmente trágico que había sucedido en la casa hace décadas. Según los relatos de Isabel, su hija menor, Sara, había desaparecido misteriosamente una noche sin dejar rastro. A pesar de la búsqueda, el destino de la niña nunca se pudo resolver. La desaparición de Sara había dejado una marca indeleble en la casa, y muchas de las apariciones fantasmales reportadas a lo largo de los años se creía que eran el espíritu inquieto de la niña en busca de paz. A medida que profundizábamos en la historia de la casa, comenzamos a sentirnos cada vez más conectados con los eventos del pasado. Los susurros y las sombras que habíamos presenciado en las noches anteriores adquirieron un nuevo significado, como si estuviéramos siendo testigos de una tragedia sin resolver. Después de sumergirnos en las revelaciones del oscuro pasado de la casa, nos aventuramos a seguir investigando con un miedo palpable que se aferraba a nuestras almas como una sombra persistente. Avanzamos con cuidado por los pasillos oscuros y llenos de polvo, sintiendo que cada paso nos acercaba más al corazón de la oscuridad que acechaba en la mansión. Sentíamos cómo cambiaba la temperatura. De repente, el aire se volvía helado, como si una ráfaga de frío desde lo más profundo del inframundo invadiera la casa. Carlos, Valentina, Alex y yo nos miramos, compartiendo el mismo temor y determinación en nuestras miradas.
Habíamos enfrentado lo desconocido antes, pero esta vez parecía que la casa misma conspiraba en nuestra contra. Decidimos dividirnos en parejas, cada uno armado con cámaras de video y dispositivos de detección paranormal. Nos desplazamos por la casa en silencio, atentos a cualquier señal de actividad sobrenatural. Fue en una habitación abandonada donde sucedió el primer evento extraño. Valentina y yo estábamos explorando los rincones oscuros cuando algo invisible nos empujó con fuerza, casi haciéndonos caer al suelo. El aire parecía cargado de una energía inquietante. «No estamos solos aquí», susurró Valentina con un tono de voz tembloroso. Asentí en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Nos miramos, sabiendo que las fuerzas que enfrentábamos eran más poderosas de lo que pensábamos. Continuamos explorando, cada vez más cautelosos, a medida que nos adentrábamos en la casa. Pero cuanto más avanzábamos, más intensa se volvía la actividad paranormal. Carlos y Alex informaron haber visto sombras que se movían por las paredes, figuras fantasmales que parecían desafiar la realidad misma. Las cámaras de video capturaron imágenes de objetos que se movían por sí solos, como si fueran manipulados por manos invisibles. Escuchamos susurros inquietantes por todas partes, pero al grabarlos, solo obtuvimos estática y ruido blanco. Ahí nos dimos cuenta de que algo estaba muy mal. La casa estaba llena de una energía oscura y antigua que desafiaba toda explicación lógica. Nos enfrentábamos a algo más poderoso de lo que habíamos imaginado y no sabíamos si saldríamos bien de esa investigación. En un último intento por encontrar respuestas, nos reunimos en la sala principal de la casa, donde la actividad paranormal era más intensa. Encendimos velas y tratamos de protegernos, rogando por cualquier ayuda que pudiera mantener a raya a los espíritus malignos que nos rodeaban. A pesar de nuestros esfuerzos, sentimos una presencia oscura, observándonos desde las sombras, burlándose de nuestras acciones y alimentándose de nuestro miedo. Cuando finalmente salimos de la casa encantada, al amanecer, estábamos agotados y temblorosos, con el corazón lleno de miedo y la mente llena de incertidumbre. La creciente actividad paranormal nos había mostrado una verdad aterradora. La casa estaba llena de una energía oscura y antigua que no tenía explicación lógica. Nos enfrentábamos a un enemigo mucho más poderoso de lo que habíamos imaginado, y nos preguntábamos si seríamos lo suficientemente fuertes para descubrir la verdad. La oscuridad nos envolvía como un abrazo frío mientras nos aventurábamos de nuevo en la casa. A pesar de sentir un peso en el pecho, seguimos adelante con nuestra investigación, decididos a descubrir los secretos de la mansión. Pero lo que encontramos dentro superó todas nuestras expectativas y alimentó nuestros miedos más profundos. El ambiente dentro de la casa era aún más opresivo que antes, como si estuviera impregnado de una energía malévola que latía en la oscuridad. Decidimos separarnos para cubrir más terreno, con la esperanza de encontrar pistas sobre los eventos paranormales que habíamos presenciado. Mientras explorábamos las habitaciones vacías, un grito desgarrador resonó en la distancia, congelándonos en el acto. Corrimos hacia el sonido, pero cuando llegamos, Valentina, quien estaba en el segundo piso, había desaparecido. Nuestros corazones latían con fuerza mientras buscábamos. El silencio de la casa era interrumpido solo por el eco de nuestros pasos. Al llegar a la última habitación,
nos encontramos con la puerta cerrada y bloqueada desde adentro. Golpeamos y llamamos su nombre, pero no hubo respuesta. Desesperados por encontrar a nuestra amiga, Alex logró forzar la cerradura y abrimos la puerta con un crujido ominoso. La habitación estaba oscura cuando entramos, con solo la luz débil de nuestras linternas para iluminarla. Pero lo que vimos nos dejó sin aliento. Valentina no estaba allí. La habitación estaba completamente vacía, sin rastro de Valentina en ningún lado. La ventana estaba cerrada y bloqueada desde adentro, y no había ninguna otra salida posible. Con el corazón en un puño, comenzamos a revisar cada rincón, esperando encontrar alguna pista que nos indicara dónde podría estar. Fue entonces cuando noté algo extraño en una esquina. Había una puerta escondida detrás de un mueble, apenas visible en la tenue luz de nuestras linternas. Con el corazón en la boca, abrimos la puerta y entramos en la oscuridad. La habitación detrás de la puerta era diferente a las demás en la casa. En el centro, Valentina estaba tendida en el suelo, pálida como la luna, con marcas rojas en su cuello y una mirada de terror congelada en su rostro. Intentamos despertarla, pero parecía estar en un profundo trance del que no podía salir. Mientras Alex y yo intentábamos ayudar a Valentina, Carlos exploró la habitación en busca de pistas. Estaba cubierta de polvo y telarañas, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. En el centro, descubrimos un altar oscuro, rodeado de velas derretidas, con símbolos extraños y artefactos antiguos. Pero lo más inquietante fue lo que encontramos en una esquina de la habitación. Había un diario viejo, con sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Al abrirlo, descubrimos que pertenecía a Sara, la niña que había desaparecido. Con manos temblorosas, comenzamos a leer las palabras escritas, con una caligrafía temblorosa y apresurada. El diario estaba lleno de entradas que detallaban los eventos extraños que habían ocurrido en la casa, así como las experiencias personales de la niña antes de su desaparición. Según las anotaciones, ella había estado investigando los fenómenos paranormales en la casa, convencida de que había una fuerza oscura en su interior. Había descubierto pasadizos secretos y habitaciones ocultas, donde había encontrado artefactos antiguos y reliquias siniestras que parecían tener un poder maligno. Pero fue la última entrada del diario, fechada justo antes de su desaparición, la que nos heló de miedo. En ella, Sara describía una serie de eventos aterradores que la habían llevado al borde de la locura, incluyendo apariciones de fantasmas, voces susurrantes y sombras que se movían por los pasillos. Al final de la entrada, Sara expresaba un profundo temor por su seguridad, creyendo que estaba siendo perseguida por una presencia oscura que parecía alimentarse de su miedo y angustia. Su última frase era un grito desesperado de ayuda, una súplica por alguien que la salvara de las garras del mal que la acechaba en la casa encantada. Mientras leíamos las palabras escritas por Sara, una sensación de pánico nos invadió, al comprender que estábamos enfrentando las mismas fuerzas oscuras que habían llevado a su desaparición. La casa misma parecía estar viva, con una energía antigua y maligna, una fuerza que se alimentaba de nuestras emociones y miedos más profundos. Valentina recobró la conciencia. Al principio, no recordaba nada de lo que le había sucedido. Luego nos contó que se encontraba en una de las habitaciones al otro lado del pasillo,
cuando sintió unas manos en su cuello, tratando de estrangularla, y fue cuando perdió la conciencia. Pero no supo cómo llegó a esta habitación. Decidimos que era hora de largarnos, sintiendo que habíamos llegado al límite de lo que podíamos aguantar. Pero justo cuando estábamos preparándonos para irnos, una ráfaga de viento helado nos azotó con fuerza, como si la misma casa estuviera tratando de mantenernos atrapados en su abrazo mortal. En medio de todo el caos emocional y los eventos sobrenaturales, nos aferramos unos a otros, luchando por encontrar una salida de la casa encantada que parecía decidida a no dejarnos ir. Y mientras más avanzábamos, más nos adentrábamos en la oscuridad, hasta que con nuestras últimas fuerzas pudimos salir de este siniestro lugar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la verdad sobre la desaparición de Sara seguía siendo un enigma sin resolver, oculto en las sombras de esa casa para siempre. ¿Qué te pareció la experiencia de Maya y su equipo de investigación paranormal? Comparte tus propias experiencias en los comentarios y permítenos narrarlas al mundo en el set de Creepy Real Stories.